Muchas gracias a todas y todos que se están quedando, que yo sé que quieren ir a comprar muchos libros, pero quédense porque pues así les podemos recomendar más, los antojamos, descansan un poquito, yo sé que vienen de la escuela, el sol está muy fuerte, aquí es como sauna, está Delhi, no saben lo caro que es un sauna, es carísimo y aquí es gratis, entonces aprovechenlo, es un sauna popular y además que les estamos echando rollo y les prometo que es un rollo que puede ser interesante porque al final del día es hablar de libros y de historias, ¿no? De historias que no conoceríamos si alguien no se tomara la chamba de ponerse a escribir, que no es sencillo. No sé si ustedes han intentado escribir alguna vez lo que hacen en un día, que eso, o sea, estoy diciendo algo que es un montón, pero intenten hacer, por ejemplo, una receta de cocina. Hacer una receta de cocina, escribirla ustedes es bien difícil porque te vas a dar cuenta que cosas que parecen muy básicas en algún momento no son sencillas, ¿no? O que pudiera uno suponer que todos lo entienden, pues no es, así no funcionan las cosas, ¿no? Entonces, el trabajo de ponerte a escribir, pues es un trabajo que no es fácil. Y que cuando un libro, un cuento, una historia te gusta, te logra atrapar, pues es que es un trabajo bien hecho. Y es por eso que hoy yo quiero platicarles, aprovechando que Dolores Reyes vino desde el sur profundo del mundo, o sea, desde Argentina, a platicarnos de dos libros que publicó hace medianamente poco tiempo, ¿no? Yo recuerdo que empecé a platicar con Dolores por ahí de 2019, 2020, cuando acababa de sacar esta novela, que es Come Tierra, que como hace rato decía Marina, uno presta sus libros, yo le presté este y también el otro a mi mamá, lo devoró, después de un rato de tenerlo ahí en su mesita de noche, no le entraba, después ya lo abrió y le encantó y no me lo quería regresar, por dos cosas, porque no sabía dónde más encontrarlo y porque además el perro le había metido ahí un colmillazo, ¿no? Entonces como que ella iba a comprar otro para regresarme el otro y ya así como que no hubiera pasado nada. En fin, es un libro que salió por ahí de 2019. Con Dolores estuvimos platicando bastantito en esa época de la pandemia sobre una novela que a mí me parece que es súper atractiva, que yo creo que podemos entender muy bien acá, que se basa en la historia de una niña, de una joven, de una adolescente que, digamos, por accidente, un día descubre que tiene una especie de superpoder. Entonces, en ese momento, imagínense que tienes 12, 14 años y estás descubriendo el mundo, se muere tu mamá y en medio de esa cosa tan difícil que es la adolescencia, con un choque tan fuerte, descubres que tienes una especie de superpoder. Porque en el momento en el que come tierra, literalmente toma un puño de tierra y lo mete en su boca, empieza a tener pues como una visión, y tiene visiones de qué es lo que ha sucedido con un montón de personas, sobre todo mujeres, que han desaparecido. Una realidad que nos acosa en México y que pues obviamente acosa también a América Latina. Y a partir de eso se suelta la historia de Come Tierra, una historia, sí, de crecimiento, pero con este tenor, ¿no? Cómo ir descubriendo el mundo a partir de una experiencia muy difícil personal, pero también de descubrir que tú puedes hacer algo frente a un fenómeno que es horroroso, que es el de la desaparición de personas y el del feminicidio. A mí eso me pareció un choque muy fuerte, muy grande cuando empecé a leer la novela. Y el otro día alguien me preguntaba, cuando supo que yo iba a venir a platicar de esta novela, me decía, ¿pero no es como una novela fantástica? ¿No? Y dije, a ver, esta cosa de que uno tenga visiones, pues podría verse así, ¿no? Pero pues no necesariamente. Yo creo que es más hacia una novela policíaca, porque lo que se va a abrir, y no estoy quemando nada, es una novela
sí breve, pero van a pasar muchas aventuras de menos de 200 páginas. Lo que vamos a ver es una novela policíaca en donde vamos a ver a esta niña que va creciendo siendo una detective, ¿no? Porque la gente se va enterando de qué es lo que sucede, de este poder, y va a pedirle ayuda a Cometierra. No quiero hacer más larga esta pequeña introducción, quiero que abramos este diálogo ya con Dolores, porque hay una cosa que a mí me gusta mucho que hace la novela, y es que nos cuenta una parte de la Argentina que no vemos todo el tiempo, ¿no? Que si ahorita uno llega a su casa y ve en Netflix una serie, pues a lo mejor no le van a poner atención al conurbano, ¿no? Entonces descubres otra parte de la sociedad argentina que no está siempre allí. Entonces a mí me gustaría empezar con eso, preguntarle a Dolores qué es esto del conurbano de Buenos Aires, qué tipo de ciudad o qué tipo de lugares en el que vive Cometierra y que empieza a tener todas estas aventuras, y ya empiezo a preguntarle más cositas. Bueno, primero que nada, mi enorme agradecimiento a las brigadas. Hacen esta maravilla, ¿no? Que ya explicaron cuál era el funcionamiento del remate de libros, que salva un libro y también salva a un lector. Gracias por quedarse a escuchar, porque, bueno, esto es una fiesta de los libros. Todos tenemos ganas de ir a recorrer los puestos y encontrar un tesoro por muy, muy poquito dinero. Entrando a Ecatepec hoy pensaba que es, bueno, exactamente igual a la entrada del barrio de Palo Podestá, donde trabajé toda mi vida y donde vive Cometierra, ¿no? Y donde se inicia la novela en el momento más terrible de su vida, ¿no? Le cuentan que su mamá murió, nadie le explica por qué, la obligan a ir al cementerio a enterrar a su mamá. Y en su desesperación apoya las manos en la tierra y empieza a tragar tierra solo para guardarse algo de su mamá dentro de su cuerpo, ¿no? En un lugar que nadie se lo pudiese robar. Y ahí cierra los ojos y tiene una visión, ¿no? Descubre que tiene un don viendo los últimos momentos de vida de su mamá, que es, bueno, justamente cuando empiezan a golpearla y cae a tierra, ¿no? Y ahí mira hacia el foco, hacia el lugar de origen de los golpes, y ve a su papá golpeándola. Entonces, bueno, es un don que tiene desde el principio una carga muy tremenda. Y en un punto en nuestras sociedades latinoamericanas, bueno, un don que tiene, le trae a ella una responsabilidad enorme, ¿no? Empieza a responder cada vez que le llevan una botella con tierra, un puñado de tierra, para que busque a alguien que falta, para que les diga dónde está o qué le pasó. Y en vez de en vez de sentir que va resolviendo, ¿no?, situaciones, bueno, cada vez son más las situaciones que se les presentan, porque desafortunadamente en toda Latinoamérica el tema de las violencias y el tema de las desapariciones, bueno, nos hermana desde el lugar más triste y más oscuro. Ahora, no es una novela solamente, ni es una historia, ni es un personaje solo triste y oscuro, sino que pasa lo que le pasa a cualquier chavito o chavita de su edad, ¿no? Empieza a salir, va a bailar, va a la escuela, tiene una relación bastante conflictiva con la escuela, se enamora por primera vez, empieza a jugar con los amigos de su hermano, empieza quizás ya más hacia la segunda, que es Miseria, a tener sus propios amigos y amigas. Y en el camino pasa un poco lo que dijo Ezra, ¿no? Se convierte en una suerte de detective muy particular, porque no es científico su método, sino que es más ligado a, bueno, los conocimientos que tiene la Tierra, ¿no? Y no es algo abstracto, sino absolutamente material. La Tierra recibe a nuestros cuerpos incluso más allá de la voluntad de quienes nos violentan, ¿no? Terminan escondiendo esos cuerpos en la Tierra, entonces la Tierra sabe dónde están. Y quizás lo que necesitan quienes buscan del otro lado a esos seres queridos que faltan, bueno, es alguien que pueda transmitir lo que la Tierra sabe. Y ahí justamente está Cometierra. Es un don también muy terrible para una chica de su edad, ¿no? Pero en definitiva, por medio de un personaje que se llama Ezequiel y que es un policía, bueno, va a terminar de alguna forma
siendo esto, una investigadora que muchas veces trabaja junto a un policía y que puede darle una respuesta sobre todo a los familiares que están buscando. A mí me gustaría como arrancar justamente con esto, ¿no? Porque, a ver, ¿de dónde viene la idea y cómo viene la idea? Porque sabemos que es una realidad, pero, no sé, pudiste hacer otro tipo de detective o ponerle más atención a decir, bueno, esto está sucediendo por la violencia machista, ¿no? O sea, no termina siendo un panfleto, sino que eso, te emocionas porque vas siguiendo la aventura de esta niña, ¿no? Y uno nunca sabe qué se le va a parecer, cuándo puedes confiar o no en una de las personas que va y le acerca un poco de tierra para pedirle ayuda. Tú no sabes si esa persona va a ser buena, ¿no? Y ves o bueno, yo la veo en mi cabeza, veo a Cometierra así tan chiquita y yo digo, no, con ese no vayas, ¿no? Ese está misterioso. Bueno, es que ni ella misma lo sabe en realidad. Incluso con respecto a su don, va probando a ver si funciona, si le vuelve a funcionar o no, hasta que le va tomando la mano y le sale de alguna forma. El tema es que no es cualquier tierra, ¿no? No es que yo traigo un pedacito de tierra de acá y puedo arrastrarte a ti quizás, es la tierra que habitamos, es la tierra que pisamos, ¿no? Descalzos desde que éramos chicos, la tierra que nos vio crecer. Bueno, esa tierra es la que nos conoce y puede dar una respuesta y la que le muestra, en definitiva, a Cometierra dónde están, que es la pregunta, la gran pregunta que nos hacemos todo el tiempo desde Argentina hasta México. Como no es posible llevarla a Cometierra por todos lados, bueno, justamente le llevan la tierra de sus desaparecidos o de sus muertos en una botellita que también tiene una foto, un nombre, un número de teléfono, para que ella, bueno, se tome el trabajo de dar la vuelta, comerla, dejarse habitar de alguna forma por esa tierra y que esa tierra le hable. ¿Y por qué entrarle a este universo de los adolescentes? ¿Por qué no buscar a alguien ya más formadito? ¿Por qué no una maestra, por ejemplo, ¿no? Y más cercana a ti, tal vez, de decir, ay, yo como maestra. No, la verdad que eso sí fue una decisión absolutamente consciente. Estaba cansada de ver cómo se relatan, ¿no? los feminicidios desde la distancia, ¿no? Desde otras voces, desde otras ciudades, incluso desde unos posicionamientos súper machistas. Y pensaba, bueno, ¿quiénes están padeciendo más esta violencia? ¿Quiénes son el foco de estas violencias? Bueno, las niñas, las adolescentes. Entonces digo, bueno, basta ya de contarlas desde afuera y vamos a contar esta historia desde quienes son absolutamente las protagonistas, como pueden ser Cometierra y Miseria. A ver, no quiero promover que todos escribamos. No, es muy bueno, todos escriban cosas. Pero, sí. pero, a ver, esto primero fue un cuento y se fue convirtiendo en otra cosa. ¿Cómo fue ese desarrollo o cómo te ganó la historia? Bueno, literalmente me ganó la historia, ¿no? Yo venía escribiendo cuentos en un taller, como quien va a hacer un taller de algo que le gusta, bordado, fotografía. Bueno, a mí me gustaba cuando iba a la secundaria a escribir y retomé eso 2 décadas después porque estaba muy abocada a la crianza de mis hijos y escribía cuentos en ese taller, ¿no? Y entonces cuando surge este personaje, para mí iba a ser eso, un cuento más. Pero todos mis compañeros me preguntaban, bueno, ¿y cómo sigue? Y se me presentaba otro caso, y se me presentaba que quizás ella se enamoraba de algún personaje, y que aparecían amigos, y que dejaba la escuela. Bueno, un montón de cosas que me dificultaban cerrar la novela y que en definitiva me hicieron pensar en algún momento que la historia demandaba algo distinto, que no iba a ser un cuento. Si ustedes me dejan, les voy a leer un cachitito, nada más como para que se den una idea de qué estamos hablando, ¿no? A ver. Dice,
Acaricié la tierra que me daba ojos nuevos, visiones que solo veía yo. Sabía cuánto duele el aviso de los cuerpos robados. Acaricié la tierra, cerré el puño y levanté en mi mano la llave que abría la puerta por la que se habían ido María y tantas chicas, ellas sí, hijas queridas de la carne de otra mujer. Levanté la tierra, tragué más, tragué mucho para que nacieran los ojos nuevos y pudiera ver. Era ella. El moretón en el ojo de María era fuego y furia en mi corazón. Un golpe que el día anterior no estaba en una cara que era pura tristeza. Seguí comiendo, borracha de tierra. Tenía que ver. Ahí estaba María que, como si me hubiera presentido, se desesperó. Yo traté de calmarla. Ella tiraba fuerte de sus brazos, 2 brazos que no le servían. Estaba atada contra esa cama que era solo mugre para un cuerpo nacido hacía cuántos años, pocos, quizá 17. La cama golpeaba las paredes y María tiraba y tiraba de sus cadenas, trapos pobres de los que no podía zafarse. De nuevo las letras negras en la pared de ese pozo, que era una cárcel para la chica. Se movían, no me dejaban leer. Me agaché, pero ya no existía tierra de donde agarrarme. Traté de hacer de mi cuerpo un ovillo, pero la cabeza, derecha, miraba a María y detrás de la pared, las palabras negras en la oscuridad. Ella ya no luchaba contra sus ataduras. Leí como en una foto, carga tu cruz. Se abrió la puerta que había al lado de la cama y el ruido que hizo fue terror para nosotras. Solo sus ojos enormes no estaban atados y les contaban a los míos el miedo, los golpes y las ganas de escapar. Como pude, vi al hombre metiéndose en la pieza. La luz entraba por la puerta como si fuera llamas para los ojos de María y para los míos. Pero yo tenía que verlo. Luché contra la luz y, aunque me lastimara, lo pude ver. Era un hombre viejo, la frente dibujada con poco pelo, blanco, los brazos descarnados, seguían siendo fuertes. Un hombre viejo, como un abuelito de plaza, que sacudía a María y le decía: «Quédate quieta, mujer». No podía verla llorar. Quise morderlo, pero tampoco podía. Apreté mis rodillas con los brazos mientras las letras se movían hasta despegarse de la pared, mariposas negras de la noche que se me venían encima. El hombre viejo también caminaba hacia mí. ¿Me había visto? No. Era el frío del miedo. Y después el aturdimiento y el dolor siempre en mi panza. Tenía que irme. Aunque no lo quisiera, salí tan oscura como la noche. En mi cabeza el aleteo prestado de una mariposa negra. Carga tu cruz. Este es uno de los muchos casos en los que se va enfrentando Cometierra a lo largo de la novela. Y yo me acuerdo que cuando leí como esta descripción tan vívida, que está escrita, pero tan vívida de esta visión que está teniendo la misma Cometierra y sentir esa desesperación a la que se está enfrentando y pensar que ¿cuántos años tiene Cometierra? Es que es una niña y eso me parece que es un toque importante, ¿no? Porque creo que además de la historia que nos está contando, lo que estamos viendo también es a una serie de adolescentes solos, ¿no? ¿Cómo enfrentarte a esta realidad? Bueno, sí, absolutamente, ¿no? Yo les conté que Cometierra perdía a su mamá y en ese mismo acto también pierde a su papá, porque, bueno, pasa de alguna forma a la clandestinidad porque es quien comete ese feminicidio, ¿no? Entonces quedan Cometierra y el Walter, su hermano, absolutamente solos, ¿no? En principio viene una tía a regañadientes que se hace cargo de los dos, pero después también los abandona, ¿no? Y ahí hay bueno, para mí es central en la primera novela la relación de hermanos, que es absolutamente hermosa y que tiene que ver quizás con mi historia, ¿no? Las familias de muchos hermanos, que los padres, bueno, quizás no están o tienen que ir a trabajar, las madres también, entonces se van criando solos y se hacen responsables unos del otro. Acá son 2, ¿no? Pero hacen una suerte de pacto que no se dice nunca, de no abandonarse, de acompañarse, de crecer juntos e incluso cuando el Walter no está de acuerdo con decisiones de Cometierra, bueno, nunca la violenta y la deja ser, ¿no? Que para mí es, bueno, en la oscuridad que está muy presente también en la primera novela, bueno, es un momento absolutamente luminoso y vitalista esa relación entre hermanos. Y
es que sí, me gusta eso, ¿no? Recordar que aunque, digamos, el tema no es las experiencias más bonitas de la vida, sino todo lo contrario, ¿no? Hay un tema fuerte que es doloroso. No es una novela con la que estés triste, ¿no? Siento yo. No, porque si bien Come Tierra está en contacto con ese universo de los muertos, los desaparecidos, la gente violentada, la gente que nos falta, bueno, tiene todo ese lado absolutamente vital y luminoso de la adolescencia, justamente, en donde, bueno, todo es mucho más intenso y vívido, ¿no? La música, la amistad, los enamoramientos, todo es más intenso y se vive por primera vez, ¿no? Entonces, esto no es casualidad, está ahí porque yo pensaba, bueno, ¿cómo sobrevive este personaje que todo el tiempo tiene que estar viendo situaciones tan horribles, ¿no? Tan terribles, tan violentas, tan desoladoramente tristes? Y bueno, pensaba que necesariamente tiene que haber algo que la conecte con esto, ¿no? Con la amistad, con compartir una cerveza, una pizza, un juego de PlayStation, con ir a bailar, con tomar cerveza un día en un tianguis con amigos. Bueno, eso también está muy presente. Y bueno, así de alguna forma se equilibra y es un personaje real, ¿no? Porque tiene un don, sí, pero no es una superheroína de Marvel. Es una chica como cualquier chica de Latinoamérica. Quiero saber, hay cosas que cuesta trabajo a veces imaginarse, que yo no me lo imaginaba y Come Tierra tampoco se lo imaginaba. El personaje Come Tierra, ¿cómo llega a hacerse amiga, vamos a dejarlo allí, cercana, de un policía? ¿No? Es difícil eso, digo, o sea, se respeta a todos los compañeros policías, donde quiera que estén, que estén por aquí, pero digo, tenemos razones para desconfiar a veces, ¿no? Y Come Tierra en algún momento tiene que acercarse a un policía y me gustaría saber cómo hiciste o cómo esto que a mí me parece increíble, que a Come Tierra, que es el personaje principal de la novela, le parece increíble, cómo hiciste para que ese personaje fuera un policía y para que esa relación fuera verosímil. ¿Cómo se te ocurrió? Bueno, primero hay algo ahí que me gusta. Soy muy fan de lo que es no ficción y de las series de investigación o los libros de investigación, en donde un policía guarda un pelo durante 25 años y después, no sé, con unas pruebas de ADN que en su época no estaban, resuelve un caso, ¿no? Fan total de todo ese tipo de investigaciones que generalmente lleva a cabo la policía y cierra un caso, ¿no? Entonces ahí hay algo de un investigador policial, por mi gusto propio, que está puesto en este personaje del policía que se llama Ezequiel, pero después venía lo otro, ¿no? Ese lado tan triste y tan tremendo de la institución que le dice a la mamá que está buscando a su hija, bueno, señora, no la busques, y total se fue con el novio, ya va a volver. Y es ese desprecio, ¿no?, por la vida de las pibas que desafortunadamente pasa y pasa muchísimo. Entonces yo pensaba en un policía particular, ¿no?, que tuviera esto del investigador, pero que de alguna forma supiera que la institución en sí no iba a hacer nada. Entonces, bueno, se me ocurrió que fuese muy cercano en edad a Come Tierra, que es algo que pasa mucho en los barrios populares, que muchos de nuestros exalumnos, bueno, empiezan a trabajar en la policía porque es una salida laboral rápida, porque enseguida tienen trabajo en blanco y pueden mantener a su familia, a su novia, etcétera, etcétera. Y está muy cerca, ¿no?, de origen que Come Tierra, y muy cercana, ¿no?, en el barrio también. Y por otro lado, bueno, a ver, las magias del amor, del enamoramiento son así, ¿no? No es todo racional, no es todo por voluntad. Ni siquiera es todo por corrección política, ¿no? Nos enamoramos de quien nos enamoramos y ya. Pero también, bueno, Ezequiel, que es el policía, tiene ahí a la hija de su tía, ¿no? Su prima, que en cierto momento desaparece y su tía desesperada, yendo de comisaría en comisaría, y él sabe que no van a hacer mucho, ¿no? Saben que no va a investigar. Entonces, bueno, ahí se mueve justamente porque falta su prima y es él el que va a buscar a Come Tierra.
Quería como poner eso justo porque pues a todos nos brinca, ¿no? Cómo esta heroína del siglo XXI, Dolores es más elegante que yo y dice que es un don, yo digo que es un superpoder, cómo iba a congeniarse con un policía, pero quería abrirlo allí también porque uno diría, bueno, hemos visto también que Cometierra se ha hecho de muchas lectoras muy jóvenes que se dice no leen, pero sí leen, pero también se ha hecho de muchos lectores. Y eso me parece interesante porque al final de cuentas la fuerza está sobre una personaje femenina y muy joven, ¿no? Eso me gusta. Yo siento que el mundo giró y que cambió. Cuando yo era chica y con mis muchos hermanos varones, yo les sacaba los libros, ¿no? Leía, no sé, Tom Sawyer, libros que les habían regalado a ellos. Pero ellos jamás venían a buscar mis mujercitas ni nada que me hubiesen regalado a mí para leer. Y siento que ahora es exactamente lo que dijimos, ¿no? Que el mundo cambió, giró, puede haber una personaje, puede haber una heroína y cualquier lector, hombre, joven o quien sea, puede ir a la aventura con una protagonista mujer y eso no afecta absolutamente para nada, ¿no? Cada vez que voy a las escuelas, sobre todo a las escuelas secundarias y preparatorias, bueno, tengo tantos lectores atentos como lectoras atentas. Y muchas preguntas que no me hicieron nunca, jamás, nadie me las hacen esos chavitos. ¿Qué es lo más raro que te han preguntado? Bueno, fui a una escuela secundaria, así, ¿no? Que habían dispuesto así en el gimnasio todas las sillas. Y tenía como infinidad de lectoras y lectores súper participativos, ¿no? Hicieron recreaciones de Cometierra, pintura, un camino todo de botellitas, ¿no? Que fue muy emotivo con nombres de chicas desaparecidas reales y fotos, que eso me impactó muchísimo. Pero había ahí parado un chico enojadísimo con los brazos cruzados. Hora y media que tuvimos la charla, hora y media enojado. Yo decía, ay, no le gustó, pero no le gustó para nada, me odia directamente. Y cuando abrieron las preguntas al público, a los chicos, el primero que levantó la mano para preguntar fue él y así con la misma voz de enojado dijo, ¿pero por qué mataste al perro? Hay un perro ahí, ¿no? Yo tengo a ver, esta duda. Ya decíamos, empezó como un cuento, ¿no? ¿Qué tanto se fue transformando y por qué la historia no te deja descansar? Porque sí, como bien lo anunciaron hace rato que estábamos subiendo y que no teníamos sillas, vamos a hablar de 2 libros. Uno es Cometierra y hay una segunda parte, que es Miseria. Ahorita empiezo a que hablemos de esta novela, pero quería saber cómo ha ido avanzando de aquella primera idea que te llevó a escribir ese cuento a que la idea no te suelte. Bueno, era muy sencilla la estructura de Cometierra, ¿no? Era casos. Simplemente desaparecía tal personaje, o tal persona desaparece, le llevan la tierra o la acompañan a ella hasta el lugar, Cometierra y por medio de la visión cuenta lo que pasó y ayuda a resolver un caso. Ahora, esos casos iban uno atrás del otro, pero yo pensaba, ¿no? También ella va creciendo, qué le pasa en su vida, qué le pasa justamente con este don, caso a caso, qué les pasa a ellos, ¿no? Viviendo ahí en su casita solos, cómo se mantienen, quiénes son sus amigos, se enamoran, no se enamoran, las novias del Walter también ahí dando vuelta. Y la historia se iba complejizando porque también incluía, bueno, esta cuestión cotidiana de la vida de Cometierra. Y finalmente, bueno, la maestra, ¿no? Que vino también a complejizarlo todo porque hay un personaje ahí que es la señora Ana que la acompaña en las 2 novelas, tanto Cometierra como Miseria, que es, bueno, alguien que no la quiere soltar, ¿no? Alguien que fue muy cercano a ella en vida, en la escuela primaria, y alguien que también pierde la vida de una forma muy, muy trágica, pero no se va, ¿no? Vive en sueños en la cabeza de Cometierra, la ayuda, la previene, la trata de sacar de situaciones peligrosas, pero también demanda que haga justicia por ella, ¿no? Ella quiere que coma tierra de ella y resuelva su caso también.
Hay dos preguntas indiscretas más. La primera es, ¿tú eres Cometierra? ¿Conociste a Cometierra? Porque sé que han preguntado eso, entonces quiero resolver esa duda. Bueno, cuando dijiste lo de superpoder, yo dije, Don, en realidad me escribía muchísimo la gente cuando salió la primera novela Cometierra y me preguntaban, ¿tienes el don? Y yo que a veces me paso de inocencia pensaba que era el don de la escritura. Y no, era el don justamente de comer tierra y buscar a alguien. Me lo preguntaban, me lo repreguntaban y también me escribían, bueno, aunque sea presentanos, ¿no?, a la vidente. Al principio era muy simpático, muy gracioso la confusión, pero con el tiempo descubrí que era terrible, ¿no? Que atrás de cada una de esas personas que me preguntaba si tenía el don o si por favor podía presentarle a la Cometierra real, bueno, había una historia de una hermana que no se veía, no encontraban hace 25 años, de una hija que faltaba, de una mamá que faltaba también, de una compañera de escuela. Entonces, bueno, cada una de esas personas que me escribían preguntando por el don, justamente le faltaba a alguien y también sentían la certeza de que nadie las estaba buscando. Como les decía, la historia, así como la señorita Ana con Cometierra, no, sí, ¿verdad? Eso se escucha horrible. ¿Están escuchando el monitor? Se escucha horroroso, pero bueno. ¿Sí? Tú no escuchas, perfecto. Ok, vale. No, lo que les decía es que la historia no suelta a Dolores, como la señorita Ana no suelta a Cometierra, y sigue esta segunda parte que es Miseria. Y ha pasado un tiempo... La leyó tu mamá primero, primerísimo, y vos como 2 años después, reciente. Sí, yo dejé descansar esta novela un buen rato, ya después la leyó mi mamá y me dijo, sí está buena, y obviamente me lo regresó todo maltratado, como suele hacer con los libros cuando se los presto. Pero bueno, no está mal, así ya se ven más lindos. Al menos no la mordió el perro. Esta no la mordió el perro. Y ha pasado un tiempo, ¿no? De la primera novela. A eso ya no estoy quemando nada, porque ya sabemos más o menos que las cosas no han sido terribles para Cometierra, no se arriesgó demasiado o no tuvo esas cosas que decía Cometierra, no vayas allí, ¿no? Digamos, está bien, pero ha tenido que alejarse del lugar en el que estaba, de las calles normales en las cuales vivía. Ha cambiado de geografía. Ella también ha cambiado porque ha crecido, ve las cosas de otra forma, sus relaciones son distintas, y se metió en su vida una persona más, que es Miseria, que la conocemos en la primera novela, y que es una joven más joven que Cometierra, porque no es que Cometierra ya sea muy adulta, que digamos, simplemente es un poco más grande que Miseria. Y llegan a un lugar en donde, como yo les decía, no conoce a nadie, pero digamos, el poder de Cometierra, el don, que no el don de la escritura, el don de las visiones, puede ser muy rentable, y le dicen todos que es muy rentable. Pero pues si ustedes se dan cuenta, el tener la idea de que el don de Cometierra es muy rentable en un nuevo lugar, pues es que ese lugar está viviendo una situación horrorosa, ¿no? Y eso a mí me parece feo, ¿no? Desde un inicio. Y hay una parte de aquí de la novela que me una imagen, ¿no? Que si me dejan se las voy a leer también, porque es una imagen que yo creo que podemos encontrar o que podemos ver seguido si uno se acerca, no sé, a un metro, a una parada de camión, o vas caminando ahí por alguna calle en el centro, en aquellos antimonumentos que se hicieron sobre Avenida Reforma y todo eso, ¿no? Dice un poco así esta parte, dice:
Bordeo las vías. En la esquina hay una venta de ropa con varios percheros a punto de explotar y montañas de remeras, buzos y pantalones apilados. Sigue un local de cosas de bebé con pañales que ocupan desde el piso hasta el techo y mamaderas gigantes todas llenas de regalos. Al meterme abajo del puente, la luz del día desaparece de golpe. Sin el sol hace un poco de frío y sobre el suelo mojado se imprimen huellas de barro. Avanzan unas tras otras las caras de los que vienen en sentido contrario. Un pibe comiendo un pancho y una madre con su hijo casi me chocan. A pesar de la mugre y la oscuridad, también acá hay puestos. Mesas armadas con un par de caballetes y una tabla de madera con pañuelos, medias, juguetes, pilas, billeteras. Hacia el final hay una zona a la que no llegan ni vendedores ni sus mercaderías. Todo se detiene en una pared enorme y gris. El paso termina en un mural construido por cientos de papeles muy pequeños. Ni el sol se anima a meterse con ellos. Me voy acercando con el corazón golpeándome asustado. Nunca había visto tantas caras de mujeres juntas. Millones de ojos negros como semillas arrojadas al aire, con una última esperanza de volverlas a la vida. Chicas VIP, estoy sola en mi depto. Nancy, te estamos buscando. Irma, curandera ancestral. Thaís y Lucy, traviesas. Hermana Irma, adivina. Julia, vista por última vez el 5 de abril del 2018. Juana, vestía jeans y pullover violeta. Cindy, leo tu suerte. ¿Dónde estás, Mica? Todavía te espero. Betty, la más dulce de la estación. Estrella, leo tus manos. Hago trabajos blancos y negros. María, desapareció en Floresta. Esta imagen del cartel, ¿no? Por un lado, las chicas que están desaparecidas, ¿no? Por el otro lado, las mujeres que te hacen la visión, ¿no? de las cartas, y por otro lado, pues supongo que escorts, ¿no? o algo así. Entonces, como este mural, ¿no? En donde, digamos, la presencia femenina se reduce solamente a eso. Entonces quería que nos pudieras platicar de esta historia que no te deja de seguir, y este primer encuentro de Cometierra con una nueva aventura, por así decirle. ¿Perdón? ¿Tenés marcada esa parte? Esta parte sí, aquí está. ¿Cómo? Yo terminé de leer. Me imagino mi cara ahí, una más entre miles, y un escalofrío me sacude el cuerpo. Tengo ganas de vomitar la pared en donde todas somos desaparecidas, putas o videntes. Me acuerdo de la voz de Miseria. Acá desaparece gente todo el tiempo. Acá tu don es oro y lo odio. Si la ciudad es esto, a mí no me gusta para nada. Hay que contarles a las personas que están acá que en la novela de Cometierra, muchas veces y desde el inicio, ¿no? La gente que se siente agradecida por la ayuda que le ha dado Cometierra, le dan un dinero a Cometierra, ¿no? Entonces, que al principio como que no se termina de sentir cómoda, ¿no? Le cuesta mucho trabajo, pero este momento en la segunda novela, en donde puede ser oro el tener ese don, es muy choqueante por lo que significa. Y es la voz de Miseria, ¿no? Ella nunca, Cometierra nunca lo ve así como una actividad para mantenerse o para pagar el alquiler, pero lo cierto es que necesitan pagar el alquiler porque se fueron, porque la violencia se les vino encima, como le pasa a muchas buscadoras, ¿no? Que son efectivas, que encuentran y después las persiguen y las tratan de desaparecer a ellas, ¿no? A Cometierra le va a pasar eso. Se le va a venir la violencia encima y va a decidir algo que no quiere, que es justamente dejar su tierra, y tiene que irse a otro lugar, y ahí tiene que pagar una renta, y ahí tiene que pagar una olla, y encima Miseria está embarazadísima, entonces va a haber una boca más para alimentar, y efectivamente tienen que vivir, ¿no? Tienen que trabajar, y Miseria, que es súper pragmática, le va a decir... Y además que está como enamorada de su amiga, de su cuñada, de la hermana del Walter. Bueno, acá tu don es oro, acá desaparece todo el tiempo, Cometierra. Como para que empiece a cobrar. Ella quiere armarle un Instagram, quiere ponerle un local y que atienda.
porque piensa que es la mejor vidente de todas, ¿no? Pero bueno, a Cometierra esto no le gusta justamente por lo que significa, ¿no? ¿Cuál es el costo de una ciudad enorme, industrializada de Latinoamérica? Bueno, en vidas de mujeres que faltan. ¿Cómo la primera novela, como les decíamos, son esta serie de relatos, ¿no? De los casos que van llegando a Cometierra, y en la segunda, y que están narrados en una tercera voz, ¿no? ¿Sí? Y la segunda novela hay un cambio que a mí me parece muy curioso, que vamos a encontrarnos con dos voces, ¿no? Vamos a tener por un lado a Miseria hablando, ¿no? Que cuenta sus experiencias del trabajo, ¿no? Que ella sale y que tiene que hacer cosas embarazadísima, como nos contaba, o como la podemos ver en la misma portada del libro. Y por otro lado, escuchamos de primera mano a Cometierra con sus experiencias, ¿no? Y yo creo ahí hay un cambio que es bien importante, porque acá algo que va a ser base fundamental, ¿no? Dentro de la novela es el crecimiento de ellos como familia, ¿no? De una familia de chicos adolescentes pubertos, ¿no? Convirtiéndose en jóvenes adultos, en un lugar en donde no tienen a nadie, o que van consiguiéndose amistades. Esta parte que podríamos decir es muy linda, de crear unos lazos cuando, digamos, el horror había perseguido a Miseria, pues por su a Cometierra por su propio don. Bueno, primero que sí, que es una novela a dos voces que van alternando no matemáticamente entre Miseria y Cometierra, y segundo que, bueno, ellos están formando un hogar por primera vez, ¿no? Una adolescente como Miseria, una joven adulta como Cometierra, el Walter, bueno, que ya venía trabajando en sus talleres mecánicos desde la primera novela, pero que ahora está un poco más de lado, ¿no? Las relaciones centrales acá son claramente entre Cometierra y Miseria, y otras mujeres que van a ir llegando, como la señora de los panes, o la Tina, Justina, las chicas de los pelos de arcoíris, ¿no? Hay algo ahí que tiene que ver con el conocimiento de las mujeres y la amistad de las mujeres, ¿no? El vínculo tan fuerte de las mujeres, que está mucho más puesto en foco en esta segunda novela. Y por supuesto, bueno, hay algo muy central ahí, que es Cometierra está por tomar una decisión, ¿no? Y esa decisión es si vuelve a la Tierra o no. Sabe que el tema del rastreo le ha traído infinidad de consecuencias. Esto de tener que haberse ido al destierro también, que no le gusta para nada. Y bueno, está pensando si vuelve o no. Ahora, en ese ir pensando, se le aparecen una vez y otra vez estos carteles, ¿no? Con fotos de chavitas muy jovencitas. Y ella siente una responsabilidad, porque no es un don que utilice para sí misma, ¿no? Decir, bueno, soy vidente, voy a ver qué número va a salir en la lotería y me hago millonaria, ¿no? Es un conocimiento que la pone en un lugar muy difícil, ¿no? Ella siente una responsabilidad hacia las chicas y a los niños también que faltan, y hacia las familias, hacia las madres y hacia las buscadoras que están buscando hace décadas, años o una semana a una piba que falta. Yo creo que también por eso Cometierra tenía que ser tan joven, ¿no? Porque si ya hubiera sido grande cuando descubre su don, pues ya estaba maleada, ¿no? Ya podía tener necesidades. Eso no lo pensé, pero escuchándotelo decir, sí, puede ser que... Yo quería preguntarte, antes de dar espacio, porque vi que hay quienes traen su libro incluso, entonces para que puedan preguntar cosas, yo quería preguntarte por qué en los últimos meses hubo mucha gente que estaba en contra, en la Argentina, en contra de tus libros, o por qué te odiaban, para no decir muchas cosas, así generalizo. ¿Por qué en la Argentina, y sobre todo la gente más cercana o más adepta al gobierno de Javier Milei, no le gusta Cometierra o no le gustan tus libros?
Bueno, no les gustan mis libros porque justamente hablan de desapariciones, ¿no? Ellos que niegan que hayan desapariciones o que directamente reivindican las fuerzas o el papel de las fuerzas militares en la última dictadura militar, que desaparecieron más de 30.000 personas en Argentina y robaron más de 500 bebés, de los cuales se han recuperado alrededor de 140, y hay organizaciones de mujeres como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que los siguen buscando hasta el día de hoy. Obviamente no quieren que lean, sobre todo en las escuelas, un libro que habla de esta temática, ¿no? Gente de muy alto rango del gobierno nacional dijo barbaridades del libro, quiso sacarlo de las bibliotecas, quiso censurarlo y desprestigiarlo de todas las formas posibles. Pero la verdad que eso no ocurrió. El libro se viene leyendo en escuelas desde el 2019, o sea, desde que salió, y esto recién pasó el año pasado. Entonces tiene un recorrido muy grande, hay infinidad de chicos que lo han leído y también han levantado la voz, ¿no? Terminaron siendo un puñado de violentos, intolerantes y censores frente a un montón de gente que afortunadamente se paró a levantar el libro y a acompañarlo y a respaldarme y darme su apoyo también. Yo creo que tiene que ver fundamentalmente con eso. Me gusta que hayas mencionado el tema de las desapariciones en la dictadura, porque no sé, a ver, no voy a decir que hubiera sido más fácil, pero ¿por qué no hubieras puesto a Cometierra en esa época? Porque en realidad el libro responde a las heridas abiertas más actuales de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, no es que yo dije voy a escribir una novela de una vidente, la dictadura, sino que siento que ese personaje se me metió en la ficción y lo que me problematizaba y lo que me sacaba del sueño en realidad es, bueno, la violencia hacia chicas muy, muy jóvenes. Muchas chicas de Pablo Podestá, como Melina y Araceli, a las que yo les dedico el libro, que están enterradas a 150 metros de la escuela donde trabajo y que en realidad nos conmocionó, ¿no? A todos los vecinos de Podestá, de Caseros, de 3 de febrero, por, bueno, las violencias, la historia tan triste, y que se repetía y se repite, bueno, una vez por día en Argentina, ¿no? El tema de los feminicidios brutales sobre cuerpos, la mayoría de las veces muy, muy jóvenes, y que la mayoría de las veces también quedan impunes, ¿no? De alguna forma el relato de Cometierra es un intento de aunar, bueno, tierra y justicia. Todavía se me ocurren un par de preguntas indiscretas más, pero así como que esto, ¿no? Que no tenía ninguna lógica, pero está interesante. No se me había ocurrido antes la pregunta. Pero quería ver si alguien tiene alguna duda en el público o quisiera hacer un comentario, porque, no sé, las ferias de la brigada se caracterizan por abrir el micrófono siempre. Entonces quería ver si alguien quiere hacer alguna pregunta, o si no, seguimos el poquito tiempo que nos quedan, porque ya vi que por ahí anda el siguiente invitado. Allá hay una mano. Y allá hay otra mano, pero no lo escuchamos muy fuerte. Entonces, con voz de trueno. Eso. Me parece que son cosas muy, muy distintas, ¿no? Aunque compiten con la atención de los jóvenes y de los lectores. Un libro va, si se quiere, a contratiempo del tiempo de las redes, ¿no? Que es todo apurado, inmediato, fragmentado en un minuto. El libro requiere, ¿no?, atrapar a un lector que se detenga, que esté horas, quizás días, quizás semanas, quizás meses, hasta lograr hacer una lectura completa. Requiere un esfuerzo mayor, ¿no? Esfuerzo también es una palabra para retener, que quizás, las redes no, porque son inmediatas, efímeras, ¿no? Uno ve una noticia y ni siquiera lee la noticia, ve un encabezado, un título y una foto y pasa a la siguiente y a la siguiente, y todo es vertiginoso. Entonces,
Yo siento que sí quizás compiten en atención, que en nuestras infancias nos íbamos quizás a la plaza, a la biblioteca o a la escuela misma y leíamos una historia para divertirnos, porque quizás no teníamos ni la tele, ni las redes, ni internet, ni nada de eso. Y pasábamos horas imaginando a personajes de los libros. Entonces sí, ¿no? Claramente hoy los chicos tienen dispositivos, televisores, computadoras, celulares, infinidad de dispositivos que no los absorben y captan su tiempo, pero sin embargo, si uno los acompaña y les lee y los acompaña realmente, ¿no? No los abandona ahí con un libro y la mano y ya está, ¿no? Sino que realmente se toma el tiempo también de estar con ellos, ir leyendo, ver qué les gusta, ver qué los puede atrapar. Bueno, también disfrutan muchísimo de una experiencia lectora. Primero acá y después preguntas. acá y acá. No, gracias a Dios yo vengo a México y me siento, tan bien recibida. Incluso vengo como a refrescarme y tomar fuerza, ¿no? Porque vengo al encuentro de mis lectores. A ver, en Argentina tengo miles de lectores, ¿no? Pero bueno, hubo toda una campaña muy dirigida, muy orientada de lo que se llama generalmente haters, ¿no? Que te insultan y te difaman y difaman tu libro. Ahora, también eso hizo que un montón de gente se acercara a Cometierra porque no la conocía y que durante semanas de octubre, noviembre del año pasado, el libro estuviese primero en ventas y siga estando hoy meses y meses después en los 50 más vendidos de la cadena de Cúspide, por ejemplo. Una cosa delirante, increíble, siendo que es una editorial además muy pequeñita como Sigilo. Entonces, bueno, hubo un intento de odio, hubo infinidad de amenazas, gente que se asustó e incluso lo sacaba de la biblioteca por miedo, pero también hubo gente que se tomó el trabajo de ir a leerlo y decir, bueno, en realidad este libro es un libro bastante necesario, ¿no? Para leer. Cosas que me decían, muchas veces he venido a México y muchas veces me han hecho entrevistas. Y varias de esas me quedó grabada la pregunta o la afirmación de periodistas que me decían ¿cuánto necesitamos una Cometierra acá? Y con un sentimiento que no puedo olvidarlas realmente. Bueno, el miedo, cómo vencer el miedo también es algo que me pregunté muchísimo, ¿no? Cómo vencer el miedo, cómo vencer la tristeza, cómo vencer una suerte de sentimiento de desolación e impotencia que me dan todas estas noticias cuando las veo en la mera realidad, ¿no? De los noticieros informativos periódicos. De alguna forma sentarte a escribir una historia tiene que ver también con eso, ¿no? Con no dejarse aplastar por todos estos sentimientos cruzados que vienen de la realidad más absoluta, ¿no? Que es tan terrible y que tiende a entristecernos y a dejarnos knockout. De alguna forma escribir es una respuesta activa a eso, que en realidad no es que lo solucionamos de una vez, ¿no? Escribimos un libro y ya estamos superados, ni mucho menos. Es algo que de alguna forma se debate en cada uno de nosotros todos los días, ¿no? Porque, bueno, nos arriesgamos y me pasó mucho con toda esta situación del gobierno nacional en Argentina. Y la conclusión, bueno, escribir no es para cobardes, ¿no? Uno tiene que ahí hacerse cargo de esa historia que puso en el mundo, que es pura ficción y que sin embargo señala tanto a nuestras realidades actuales que incluso llega a incomodar a los gobiernos. Y además yo creo que de cierta forma, porque es ficción, ¿no? El enfrentarte, siempre leer una novela te ayuda con cierto ejercicio de empatía, ¿no? Entonces, aunque sea algo que está lejano a nosotros, porque a lo mejor no, hemos tenido la suerte de que cerca de nosotros no tengamos a alguien en una situación de desaparición, pues te ayuda a entender esos diferentes universos, ¿no? Que están viviendo las familias, ¿no? Que son unas víctimas extras de algún problema grave. Había una pregunta acá y vemos cómo vamos de tiempo, porque tú... Hay una dos aquí. dos más.
No, atrás. Ah, Sí, la ¿no? chiquita. Sí, sí, sí. 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 Bueno, es muy interesante la pregunta porque me pasó, ¿no? De cerrar algunos capítulos y sentirme tan triste, ¿no? Y llorar incluso o estar mal semanas. Y le preguntaba a amigos que ya tenían varias novelas, porque la mía era la primera, y decía, y les decía, ¿no? Eso, bueno, estoy mal, no sé, siento que esta historia me habita y que me entristece, ¿no? Y ellos me decían que eso era parte del proceso de escribir, ¿no? Que uno no está escribiendo solamente cuando se sienta frente a un cuaderno o una computadora, sino que está atravesando, poniendo en el cuerpo las emociones, a lo que sienten los personajes, a lo que pasa dentro de la historia y a los rebotes que eso tiene con la realidad. Y bueno, a veces uno se entristece. Pero también está lo que les decía antes, ¿no? Que siento que lo fui nivelando con todas unas escenas, ¿no? Que nos conectan con el lado luminoso de la vida, como la amistad, la empatía, la relación filial, ¿no? De hermanos, las relaciones amorosas, ¿no? Los enamoramientos. Bueno, que es en definitiva lo que a todos también nos hace la vida realmente soportable. Hola. Ay. Bueno, es un personaje que me encanta y es terrible a la vez, ¿no? La tía, que es verdad, se acerca un poco a ellos dos cuando quedan solos por mandato, porque se siente obligada, ¿no? Ella le dice, mirá, yo hijos no tuve, no me gustan, vengo acá porque tu mamá está muerta, porque mi hermano no está, pero en realidad a mí los niños no me gustan. Y en referencia a comer tierra le parece un horror, ¿no? Porque, bueno, ella siente que los expone, que están en el ojo de todo ese barrio, ¿no? Como los raros, los sucios, ¿no? Los que comen tierra. De hecho, come tierra jamás dice yo soy come tierra. A ella la llaman así en su barrio porque, bueno, justamente comió tierra del entierro de su mamá y ahí quedó conectada con ese elemento y quedó conectada con todos los que están buscando a alguien. Entonces ella en algún momento le va a decir, no, bueno, basta, volvés a comer tierra una vez más y se acabó, yo me voy, ¿no? Y bueno, ahí no quiero adelantarles, pero pasa algo. Y había una última pregunta acá y después con usted, que fue el primero en preguntar. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Qué buena. Qué lindo. Bueno, yo también estoy bien feliz de venir acá hoy. Que mucha gente ha leído el libro, ¿no? Y que muchos me han hecho esta relación con Ecatepec y finalmente llegué acá hoy. Y esta relación me la hacen hace años, hace por lo menos 4 años. Y bueno, finalmente se dio y finalmente vine aquí. Última pregunta. A mí me gusta mucho el policial, así que
si bien leo un montón de otros géneros, por supuesto, y creo que leo incluso más poesía que nada, jamás me animé a escribir un poema, y lo que me mueve muchísimas veces es como un afán incluso enfermizo de saber qué les pasó, dónde están, ¿no? Cómo se resuelve un caso, y de alguna forma muy direccionada eso tiene que ver con lo que escribo también. Pues muchas gracias a todas y todos ustedes y muchas gracias a Dolores que vino desde el conurbano de Buenos Aires a Ecatepec. Un gusto. Hay una mesita en donde se están vendiendo sus libros.